8:48 es la hora en el Perú. Estamos en ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú. Y vamos de inmediato a conversar con el congresista Daniel Olivares de la bancada del Partido Morado, que hay que decirlo, una de las pocas bancadas que votó a favor de la confianza. Además, se había señalado que iban a escuchar primero al Premier, por supuesto, y en esto ha coincidido curiosamente con la mayoría de los representantes de Fuerza Popular. Pero estamos en una circunstancia que el país definitivamente no necesitaba para nada, y esto implica a todo el Congreso como institución, pero también implica al Poder Ejecutivo. Yo tuve la oportunidad de leer el tuit que envió el congresista Olivares, que fue un tuit crítico a la presentación de Cateriano. Sin embargo, hablaba también de la situación en la que nos estábamos colocando por una decisión del Congreso. Visto esto y lo que está ocurriendo, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberían hacer los poderes del Estado para salir de esta, no? Congresista Olivares. Hola, Mónica, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ya hemos visto, sí, pues definitivamente la situación es muy compleja. Estamos en medio de una crisis sanitaria, económica y ahora política, que es un tercer elemento que no se le debería decir a la situación. Yo estoy, Mónica, ya dando un paso hacia atrás para no caer en lo mismo, ¿no? Que el presidente y el Congreso, esta situación de enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo, ya pasó a ser muy peligrosa, muy triste, porque la gente afuera está muriendo, está quebrando, y nosotros no es momento para generar este debate. Yo veía ayer las declaraciones del presidente como reacción a lo que sucedió en el Congreso, y yo veía a un presidente que, si bien ha demostrado tener muñeca política hasta el momento para manejar situaciones, yo sentía, mientras lo veía, que esta situación, en esta pandemia, ya no es suficiente la muñeca política, y ya no es suficiente hacer política. Ya necesitamos dar un paso más allá. ¿Cuál es ese paso? Yo creo que necesitamos compartir el peso del momento. Creo que no solo este presidente, sino ningún presidente en el mundo ahorita debería estar trabajando solo para salir de este tema. Y yo veo a un presidente muy solo que necesitamos compartir el peso. Yo creo que necesitamos este cliché ya que suena de trabajar en equipo, creo que ya es momento de hacerlo realidad. Pero ¿se refiere usted entonces a la convocatoria de ministros de Estado que estén fuera del ámbito de confianza del presidente Vizcarra, que es básicamente a lo que apunta su comentario? No solo eso, yo creo que tenemos que ir más allá y tenemos que salir incluso del plano político. Yo creo que necesitamos una sociedad civil y mucho más fuerte. Yo creo que este Pacto Perú que mencionó el presidente, yo creo que se tiene que tomar se tiene que tomar y se tiene que sacar y lo tiene que liderar ya. Necesitamos al Acuerdo Nacional vivo. Me encantaría ver a Max Hernández, por ejemplo, ya llamando no solo al Ejecutivo y al Congreso, sino a la Iglesia, al empresariado, a la sociedad civil. Yo creo que ya es momento de sentarnos, como han hecho otros países, no seríamos los primeros, y empezar a resolver esto. Yo no veo ya el camino de pacificación entre presidencia y Congreso. No veo ninguna de las dos partes, fuera de las críticas que en todos lados hay, o para ambas partes hay. Y creo que se tiene que apelar a otros recursos. Siento que los principales recursos que tiene el Estado peruano no son los que están guardados en las reservas fiscales. Creo que también hay que utilizar a los recursos de las capacidades de muchos peruanos que se han podido desarrollar gracias al crecimiento de estos años. Hay muchos empresarios, no hablo de la gran empresa, hablo de peruanos en general que deberían de empezar ya a participar como gremios, yo no soy una persona religiosa, pero la Iglesia, que tiene una presencia en el Perú importante, en fin, y sentarse junto ya con las fuerzas políticas, porque no podemos seguir en enfrentamientos mientras la gente muere afuera y mientras los negocios quiebran afuera todos los días. Esa es la sensación principal que me genera lo que ha pasado en estos últimos días. Comprendemos que usted quiere mirar hacia adelante, pero sin embargo hay que aclarar lo que ha pasado. Y por eso quería preguntarle, consciente sin embargo de cómo fue una sesión virtual, no ha estado en contacto con sus colegas y con sus eventuales adversarios, pero su impresión es que el voto de rechazo de la confianza estaba ya decidido antes del discurso de Pedro Cateriano, ¿o es consecuencia de lo que Cateriano dijo?
Yo creo que había un grupo de gente, que hay un grupo de gente que son mercenarios de la política y que ya tenían un camino decidido y que querían negociar cabezas de ministros y querían tumbarse reformas, y ese grupo existe. O sea, ¿se No hay que refiere a ser quién? tonto ¿A tampoco. APP, a Podemos? Está clarísimo. ¿no? Y Acción Popular Partido, porque debe también, digamos, ha sido importantísimo en esa votación. Pero es importante decir también que también hay otro grupo, y yo también lo reconozco y lo veo desde adentro, que por convicciones no rechazaron el discurso que trajo el premier Cateriano, que creo que no estuvo bien enfocado para el momento. Vino con un discurso parteaguas de minería o te quedas atrás. Y se refiere a FREPAP, para ser claros, digamos, en la denominación. Me refiero a FREPAP, me refiero a Frente Amplio, me refiero a Partido Morado, me refiero a Somos Perú, partidos que o negaron o dieron a favor, pero que yo sentía que estaban más cercanos a tratar de escuchar y criticar lo que sea que haya que criticar y tratar de llegar a un punto para poder avanzar. Eso es lo que yo sentía, pero lamentablemente siento que el discurso que lleva el premier de 3 horas y media, que parecía un discurso de primer año de gobierno, con megahoras y anuncios de megahoras, le facilitó la tarea a los mercas, le facilitó la tarea a quienes querían inclinar la balanza hacia lo negativo y ponerlo en una situación de esquina donde tenía que negociar cosas como la reforma educativa, que me parece muy bien que no se negocie, ¿no? Congresista, buenos días. Y Buenos en días. ese marco de lo que mercenarios, grupos mercenarios de la política en el Congreso y otros que no han cumplido bien su rol, ¿cómo queda la posición del presidente del Congreso, que es el que cita a Pedro Cateriano para comunicarle esta decisión de no respaldar al gabinete si es que sigue el ministro de Educación? Hay quienes cuestionan ya la idoneidad de Manuel Merino para ejercer la presidencia del Congreso. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Está de acuerdo? Yo opino que a mí me gustaría ver un presidente del Congreso en un momento tan difícil como este. A mí me gustan las autoridades presentes, ¿no? Así como creo que necesitamos un Estado más presente. En el caso del presidente del Congreso, me gustaría ver un presidente más presente, que no solamente traslade lo que va escuchando, o como cuando llamó al premier, por lo que se dice, ¿no? y le trasladó tal. Me gustaría verlo más bien marcando una línea de lo que el Congreso, dice con la majestuosidad del Congreso, por el camino que debería transitar, ¿no? O sea, y no veo está tratando de quedar bien con Dios y con el diablo y al final deja mal al país. Yo siento que está cumpliendo un rol mucho más pasivo de lo que un presidente de Congreso debería ser. Yo me imagino al presidente del Congreso sentado con el presidente de la República tratando de encontrar un camino que finalmente esto acá es un de fuerzas, porque nadie va a ganar. El que gane significa que muchos más han muerto afuera y muchos negocios más han quebrado. Pero, perdón, congresista, mi pregunta iba en este sentido. Esa decisión, esa actitud del presidente del Congreso de llamar a Pedro Cateriano y comunicarle lo que ya todos sabemos, ¿cree usted que lo deslegitima para ejercer el cargo de presidente del Congreso? En eso justamente han coincidido algunos sectores políticos también ayer en el Parlamento. Yo creo que el presidente del Congreso, al haber hecho eso, ha minimizado su rol al algo que viene pasando o que él viene escuchando o a trasladarle cuáles son las corridas. El presidente del Congreso tiene que pararse y tiene que decir, oye, vamos por acá, y tiene que hablar también con los congresistas y tratar de encontrar caminos también con el Congreso. Yo, por ejemplo, con nosotros, con la bancada morada, no sé si con otras bancadas será diferente, pero yo no siento una presencia de comunicación con el presidente del Congreso, y es el presidente de nuestra institución. Entonces sí deberíamos tener conversaciones, puntos en común, incluso dentro de nuestro poder, para poder negociar hacia afuera y poder avanzar de la mano con otros poderes hacia afuera. Porque tensiones políticas siempre van a haber, pero necesitamos alinear un poco también la casa. Y yo no siento a un presidente que esté ordenando la casa o que se esfuerce en eso. Siento que más bien traslada pensamientos de 130 personas y ese no es su rol, ¿no? Congresista Olivares, usted le reprocha pasividad, pero atención, que hay pasividades que son muy eficaces. Por ejemplo, el presidente Merino pudo haber interrumpido la sesión a la medianoche para que continuase el día siguiente, y no lo hizo. Dejó que una discusión de esa gravedad continuara durante toda la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, lo cual es un atentado contra el desempeño fisiológico de los congresistas que estaban presentes ahí.
¿No lo hizo por pasividad o no lo hizo por cálculo político? Me refiero justamente a esos ejemplos que usted menciona. El presidente del Congreso ha debido de cortar la sesión a las 12 de la noche, como lo ha hecho en otras sesiones, y continuar al día siguiente y permitir una reflexión de todo lo que estaba pasando en ese momento, o a continuar el jueves un día después, y no pasaba nada. Y estaríamos ahorita probablemente en negociaciones políticas mucho más saludables de las que sucedían ahí por teléfonos. Acordémonos de que nadie... Como ha ocurrido antes. ¿Perdón? Como ha ocurrido antes, digo. Como ha ocurrido antes, y acordémonos que no estamos en una situación normal. No es que estamos todos en el Congreso, donde se puede la gente reunir en una sala ahí al costado y empezar a contar los votos. Cada uno está en su casa, hay llamadas, hay falsas noticias, hay cosas que hay runrunes, y eso no es nada saludable para un momento así. Justamente por la diferencia de los momentos, es que creo que se debía haber manejado con mucho más cuidado, porque no es que tampoco estamos hablando de política, no es un lugar donde todo el mundo esté hablando de cosas muy agradables todo el tiempo. Hay tensiones, hay personas que van a colaborar, hay personas que con ganas de no colaborar. Entonces necesitamos un manejo mucho más responsable, ¿no?, de estos momentos, para que funcione, porque en lo que estamos viendo hasta ahora no funciona. Bueno, y esperemos que la ciudadanía esté realmente bien atenta, porque es importante que haya un voto responsable para las próximas elecciones, teniendo en cuenta lo que estamos viendo en los últimos años en las representatividades. Lo que ha pasado en los últimos 3 años no había pasado en 30 años, o 20 años, para decirlo de alguna manera. Y entonces estamos frente a una situación sumamente compleja y en medio de una pandemia mundial. Gracias, congresista. Mónica, disculpe solo una cosa. Yo creo que lo que usted dice de que la ciudadanía tiene que estar atenta, creo que ya no es suficiente con que la ciudadanía esté atenta. Yo creo que ya es momento, en realidad... Debe participar, dice usted. Yo creo que ya es momento de participar. Yo hago un llamado, en realidad, a el acuerdo nacional para que en realidad, yo soy una persona relativamente joven, ¿no?, para política joven, y quiero ver a ese acuerdo nacional. Me resisto a pensar que es una mesa de partes, que es un sitio que no avanza. Yo sí creo que se tiene que convocar ya mismo a todas las partes que quiere, porque la gente está muy preocupada afuera y no podemos, creo que, dejar ya esta decisión en manos de dos poderes que no tienen cuándo ponerse de acuerdo. De acuerdo. Muy bien, muchísimas gracias. Y justamente después de la pausa regresamos con Pedro Cateriano, que es quien ha sido el protagonista dentro de esta tormenta política en la que nos encontramos el día de hoy al presentarse ante el Congreso y no recibir la confianza. Vamos a una pausa, gran resumen y regresamos.